recuerdas cada kilómetro, cada camino, todos los lagos y ríos, un salto, una burbuja, un lance, irte a la cama confiando en tu postura y... Te ves en medio de la noche corriendo por la orilla guiado por la luz de tu alarma. El carrete girando. Si sientes esta pasión, la libertad cada vez que vas de pesca, si has abrazado a un compañero en la orilla, si amas la naturaleza, si el carfishing te hace sentir vivo, bienvenidas y bienvenidos. Esto es el podcast de Spanish Carpers. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es el podcast de Spanish Carpers y bueno, a diferencia de en el último podcast que estuvimos con Edu, hoy tenemos un programa de secciones. Antonio, ¿lo seguimos llamando programa de secciones? ¿Le ponemos un nombre o qué hacemos? Programa de secciones científicas, no sé si programa de secciones. Programa de secciones en general. Sí. Y el o otro. social, ¿no? Un social. Podría ser un social, sí. Y el otro lo podríamos simplemente decir programa de entrevistas, ¿no? Un programa Bien. Que a diferencia de este, bueno, pues trata de un tema en concreto y bueno, pues traemos a algún invitado o invitada a que nos ilustre con su conocimiento. Bien. ¿Lo ves bien? Lo veo perfecto. Bien. Oye, yo creo que a la gente, animo, ¿no? A la gente que esté viendo este vídeo, si tiene dudas o temáticas de las que quiera hablar, que nos las digan, ¿no? La podéis decir y las podemos llegar a tratar aquí en el podcast. Si hay alguna temática interesante, igualmente nosotros siempre pues intentamos sacar temas que consideramos que pues pueden llegar a interesar a la gente, ¿no? Sí, yo creo que también para la gente que está empezando a pescar, pues le pueden surgir una serie de dudas y pues eso, nos podéis escribir al Instagram y de ahí pues trabajamos diferentes temáticas que hilen con esas preocupaciones que tienen los pescadores y las pescadoras. Hoy en concreto, en este programa de secciones, vamos a hablar con Miguel Portolés, que hoy nos va a hablar sobre las algas y sobre todo sobre el por qué le gusta tanto a las carpas estar alrededor. Todos lo hemos visto, ¿no? Subimos el dron y de repente hay un banco ahí de algas y al lado están merodeando por ahí los peces. Bueno, pues hoy vamos a tratar de entender un poquito por qué están ahí las carpas. Y por otro lado, vamos a contar con David, que nos va a hablar de cómo utilizar diferentes líquidos, pero no viene de una tienda de pesca, chicos y chicas, ya os lo digo, viene del supermercado, o sea que creo que vamos a aprender mucho en este sentido. Nada más, si quieres, Antonio, comenzamos con el objetivo claro y como siempre de compartir, que es nuestra señal de identidad. Bueno, pues en primer lugar vamos a contar con David. ¿De dónde vienes, David? ¿Cómo estás? Del supermercado. ¿Del supermercado? Del supermercado. ¿Tienes que hacer la compra del mes? ¿O? No, la compra del mes ya la tengo hecha desde el lunes. Ah, bueno, muy bien, hombre. Así que lo que pasa es que estaba pensando en salir a pescar. Me pillan un poquito largas las tiendas de pesca. Ajá. Y me he pasado por allí a comprar unas cuantas cositas para la pesca. ¿Pero cositas sólidas? ¿Has comprado maíz, cosas así o no? No. He comprado cosas líquidas, ¿sabes? Si te parece, comenzamos viendo uno de ellos. Las analizamos, sí. Venga, adelante, ¿qué has traído? Viene directo del supermercado. En primer lugar, aceite de girasol. Para las patatas fritas, ¿no? Para las ahorrar. Patatas fritas, sí, efectivamente. Es súper versátil, ¿sabes? Lo podemos utilizar para patatas fritas o para pescar. Para pescar, seguro, ¿estás seguro? Sí, segurísimo. ¿Por qué crees que puede funcionar? ¿Cómo podemos utilizar este producto? Bueno, yo te cuento un poquito a modo de resumen, ¿no? Esto al final no vas por el pasillo del supermercado, llegan las musas o se te aparece la Virgen, como muy bien prefieras, y dice, ¡buah! Coge esto y utilízalo para la pesca que vas a triunfar. ¿Sabes? No comienza así. Realmente como lo comienza es con el análisis del éxito de los pellets. Hubo una época, hace ya bastantes años, que yo me obsesioné con qué hacía tan efectivo a los pellets de Halibut, por ejemplo. Y empecé a analizar la composición que tenía. ¿De acuerdo? Me di cuenta que aparecían misteriosamente aceite de semillas de oleaginosas. ¿Que eso en español es? Eso en español es o aceite de girasol o aceite de nabina. Ajá. O algún tipo de aceite de eso. Vale. Y todo quedó ahí. Siempre me ha obsesionado el saber el porqué de las cosas. Y en este caso de los cebos.
Hasta que en una competición, un amigo, Issem, llevó una lata de atún en aceite de girasol. Ajá. Y francamente, aquello se puso a cocer más que una olla, ¿sabes? O sea, Se notó, ¿no? Se notó bastante, se notó bastante. Entonces ya ahí empecé a hilar, como solemos decir, que algo tenía el agua cuando lo bendicen, ¿no? Claro. Algo tenía el aceite de girasol. Entonces empecé a estudiar un poco las propiedades del aceite de girasol. Es un aceite que prácticamente no tiene ningún olor, que funciona en cierta forma como un potenciador del sabor, que nutricionalmente tiene ácidos grasos omega, ¿vale? De diferente tipo, ¿de acuerdo? Sobre todo el alto oleico. Y en invierno no se llega a quedar como un engrudo, como sucede con otro tipo de Con aceites, otros como pueden aceites, ser sí. los aceites de pescado. A partir de ahí, hostia, algo tiene esto, ¿no? Y ya lo empecé a utilizar. Y la guinda al pastel fue un artículo en Carpology, donde no recuerdo el nombre, creo que se llamaba Mike, hablaba de una feria de estas de carfishing que tanto hay en Europa, Sí. a diferencia de España, que no tenemos ya ninguna, y donde hablaba que Ian Russell, un tío que Mítico. está en dinamite, o sea, que puede estar donde le salga de las Mítico, narices, Ian Russell. le preguntó uno de los chicos durante una de sus charlas cuál era el líquido atractor que nunca podía faltar en su Makuto. No le preguntó de supermercado, dijo en general qué No, no, líquido no podría faltar en su Makuto. efectivamente, vino la no sorpresa. lo puedes definir tú mejor. ¿Qué líquido no puede faltar? ¿Qué líquido atractor no puede faltar en tu Makuto? Y él les dijo que el aceite de girasol, ¿no? Hostia, se quedó todo el mundo con el culo torcido ahí. Se quedó todo el mundo con el culo torcido, claro. De hecho, en el artículo se comenta que un chico gordito, dice en el pueblo desde el que es, se enfadó tanto cuando dijo el aceite de girasol, una cosa que cuesta un litro, 2 libras, perdona, sí. no 2 peniques, 2 libras, que salió y se piró de la charla, ¿no? Hostias. Entonces ahí ya me di cuenta que íbamos por un muy buen camino. Por un muy buen camino. O sea, que la reflexión surge al revés. Digamos que tú analizas cebos dedicados a la pesca, digamos, han funcionado y luego te das cuenta de que pueden tener productos que nosotros consideramos de consumición humana, ¿no? Sí, muchísimos. O sea, realmente lo que yo hago es el preguntarme el porqué de las cosas y utilizando como pilar la ciencia, es como si fuera un puzzle que voy desentrañando cada pieza y viendo cuáles son las piezas claves, pero desde un punto de vista científico, claro. O sea, apoyándome en todo lo que es la ciencia. Y ahí descubro que muchísimos productos de alimentación humana son muy, muy, muy útiles para la pesca. Yo te doy el caso, Raúl, y a mí me ha pasado textualmente, como te lo digo, que yo llego al río a pescar y veo a gente que ya está allí preparando sus engodos y sus steam mix y veo el bolso que tienen para preparar la comida y cáspitas. Y tú le dirías, no, eso no, usa el Tienes otro cosas bolso, ¿no? más potentes en el bolso de la comida que en el bolso de la pesca. Yo te iba a preguntar sobre todo el cómo usarlo, ¿no? Estamos diciendo que es un líquido que a priori es atractor, Ian Russell también lo ha comentado, pero ¿cómo usarlo? Yo sé que para las patatas fritas sé usarlo, pero en la pesca, ¿cómo? Bueno, pues la versatilidad que tiene ese producto es extrema, pero extrema. La imagen que tenemos son unas semillas aptas para PVA preparadas con aceite de girasol. ¿De acuerdo? La gente vive obsesionada con preparar las semillas aptas para PVA con sal, pero existen otros muchos métodos para hacerlas aptas para PVA. Uno de ellos es el aceite de girasol. ¿De acuerdo? Entonces, esas semillas directamente lo único que se ha hecho es que se han cocido, se han escurrido, se han secado un poquito y luego le he añadido el aceite de girasol. Si tú vas a pescar en cierta profundidad, 8 o 9 metros, bajo mi punto de vista son mejores que las preparadas con sal, ¿vale? Porque lo que va a hacer el aceite de girasol es permitirte que llegue la malla de PVA hasta el fondo y una vez que esté en el fondo esas semillas van a empezar a soltar gotitas de aceite que va a subir hasta la superficie. No solo eso, el aceite de girasol disolverá
todos los compuestos oleosolubles que tengan las semillas y los trasladarán para arriba. De tal forma que lo que suelen denominar las carpas crucero, los ingleses, que son las que van navegando a medias aguas por la superficie, puedan detectarlo y bajar abajo a nuestro Se encuentran la objetivo. columna, ¿no? De esa columna que va soltando ese aceite hacia arriba, se la encuentran esas carpas crucero que tú decías y bajan, que es lo que queremos. Efectivamente. Otro uso que pueden tener, se utilizan muchísimo para los hook bite. Incluso para los boilies de cebado, lo que se hace es que se le va añadiendo pequeñas cantidades del aceite para que lo vaya absorbiendo el boilie, ¿de acuerdo? Y una vez que eso se echa al agua, sucede exactamente lo mismo. El aceite, que ya ha disuelto sustancias atractivas liposolubles, va subiendo hacia arriba, ¿de acuerdo? Se puede utilizar incluso para los hook bite, para potenciar hook bite, ¿de acuerdo? Otro uso con el que nos vamos a encontrar, Raúl, es que en verano mucha gente, cuando va a pescar a cierta profundidad, pues se dedica a poner 2 bolsas de PVA o incluso 3 bolsas de PVA. Sí, para que no llegue deshecha la bolsa abajo. Efectivamente. Para que no se nos deshaga en la caída, digamos, ¿no? Efectivamente. Quieres que se deshaga en el fondo. Efectivamente. Porque mucha gente, bueno, hay una parte que desconoce que en verano probablemente su bolsa de PVA no haya llegado al fondo, sino que se haya disuelto en la caída. En el camino. Efectivamente. Los que lo saben, muchos lo que hacen es poner 2 bolsas de PVA. Yo eso lo veo francamente trabajoso. Entonces, directamente. Y costoso también, ¿no? Y costoso. Económicamente te está gastando 2 por 1. Efectivamente. Entonces, directamente lo que hago cuando llega verano, en un frasco de boca gorda, echo aceite de girasol, sumerjo en él la bolsa de PVA o la malla de PVA, de tal forma que lanzo, funciona como si fuera una protección, ya que repele el agua, y la bolsa se acabará disolviendo en el fondo. Entendido. Creo que hay algo también que preocupa y es cuánta cantidad de aceite echar. Es decir, por ejemplo, esas pequeñas cantidades que tú decías para hidratar los boilies, ¿de cuánta qué cantidad estamos hablando? Se tiene que comenzar, por ejemplo, si hablamos de 1 kilo de boilies, va a depender también un poco de la frescura o no que tengan los boilies, ¿vale? Pero se puede comenzar con cantidades de 30 mililitros. No hay que utilizar, yo no recomiendo utilizar cantidades excesivas porque al final menos es más. Y nos encontramos en el capítulo anterior que Sarri nos hablaba del oxígeno en el agua. Si se abusa de los aceites, si se abusa de los peles, se va a formar una capa en la superficie de aceite que va a funcionar en cierta forma como si fuera un condón, un profiláctico, y va a impedir que el oxígeno se disuelva en el agua. Entonces no conviene abusar porque no vamos a obtener unos mejores resultados y porque puede incidir de forma negativa en la salud del pez. ¿De acuerdo? Esas semillas que estáis viendo en la foto, pues probablemente, si no recuerdo mal, lo que añadí fueron 50 o 60 mililitros por 1 kilogramo de semilla ya preparado. Que hemos dicho que hay que secarla también. Hay que secarla previamente, sí, pero 50-60 ya es una cantidad generosa, ¿eh? O sea, para 1 kilo de semillas. No hace falta que las inundéis en aceite, no vais a obtener un mejor resultado y corréis el riesgo de que si, por ejemplo, en lugar de utilizar bolsa utilizáis malla, la malla se empape en aceite y no llegue nunca a disolverse. Menos es más. Menos es más. Muy bien. ¿Vale? ¿Qué más has comprado en el supermercado? Bueno, pues... Siguiente producto. En este caso, lo que tenemos es una fish sauce, una salsa de pescado que la gente confunde con el calamar, porque como la marca es Calamar, que se llama la empresa Calamar, claro. La gente piensa que es de calamar, pero no es calamar. Realmente es una salsa de pescado. Salsa de pescado. ¿Esa no la has comprado en un supermercado o sí? ¿Hay algún supermercado en el que lo podamos encontrar o es más de tiendas más pequeñitas? Esto está comprado en un súper de barrio asiático. Claro, de acuerdo, porque se utiliza mucho en la comida asiática. De acuerdo. Pero a lo mejor en una gran superficie que tenga un apartado a secciones de alimentación asiática la podéis encontrar. ¿Y cómo llegas a ella? ¿Cómo se te ocurre en este caso empezar a utilizar este fish sauce? Pues esta salsa de pescado. Esta salsa de pescado se la vi de utilizar a pescadores ingleses
y a pescadores italianos. Ujú. Entonces empecé, aunque se la había utilizar y evidentemente si la utilizaban era por algo, necesitaba saber un poco por El qué. por qué, ¿no? Lo que estábamos hablando antes. Esto Efectivamente, funciona, pero ¿por qué? el por qué. Y a través de un libro de Flavor que me facilitó Jorge Fernández, en uno de los apartados analizaban la salsa de pescado. Y hablaban, cosa curiosa, porque la salsa de pescado no deja de ser anchoa fermentada con sal y Sal a a veces tope, con claro. sal y azúcar. Hablaban de que se genera muchísimo ácido butírico. Y ya sabemos lo que el ácido butírico Palabra clave, ¿eh? es Has para dicho la pesca. butírico y la gente ha abierto las orejas. Sí, generado de forma natural. De hecho, si abriéramos ese frasco, el olor que te transmite es nauseabundo. No es un Claro, olor para mí agradable, pero bueno, totalmente. es un olor que me dice, butírico a tope, peces a full. Luego hay otra clave, y es que, como hemos dicho, está fermentado son anchoas fermentadas con azúcar y sal. Con lo cual, la sal, aparte de potenciar sabor, ya nos lo hace apto para el PVA. Tenemos un líquido esto de PVA friendly, amigable Sí, para el PVA. Bueno, pues esto de la marca del calamar no nos lo ponen, que es PVA friendly, pero lo es, pero precisamente nosotros por lo el sabemos contenido en sal. por su composición, claro. Efectivamente, por su Ujú. composición. ¿Cómo podemos usarlo? ¿También lo utilizas para hidratar boilies o para las mallas? Bueno, O... este se puede utilizar de mil formas. No hemos hablado del precio, El pero precio es irrisorio. Si no recuerdo mal, este frasco que os enseñaba de 300 mililitros, no sé si son 2,35 sí, o 2,70 por ahí euros. anda. Puedes comprar un bote de 700 mililitros, que creo que es el máximo que venden, por 5 euros. Creo que Ujú. es un precio bastante razonable. Sí. ¿De acuerdo? Ujú. Te preguntaba cómo usarlo, dónde, Bueno, si para mallas, se puede rehidratación. utilizar. Bueno, tenéis aquí a nuestro querido Danny Firebrush, ¿vale? Mi Sí, inglés no es muy bueno, sí, sí. que en su último vídeo lo utiliza. Sí, hay una foto muy famosa con el bote No, grande. no penséis que fue Dani quien lo descubrió, ¿eh? Esto se utiliza ya hace años y años, ¿de acuerdo? Ujú. Y él, por ejemplo, lo utiliza para preparar un cubo de spot, ¿de Ujú. acuerdo? Como lo denominan los ingleses, aunque ya prácticamente no se cebe con el spot porque todo es barca y barco, Sí. el cubo de spot lo utiliza para prepararlo. Se puede utilizar también para preparar mallas y a mí me gusta mucho, no sé, mira, ahí tenéis la imagen para rehidratar boilies. Algunos boilies que se me ha quedado un poquito, no como piedras, sino que se han quedado un Ujú. poquillo duros porque ya tienen un tiempecillo, pues los voy añadiendo de poco a poco la salsa de pescado para que se hidraten, se queden más blanditos y encima mucho más atractivos para los peces. Ujú. Yo tengo que decir que las he utilizado en las mallas. Esta salsa en concreto la he utilizado en bolsas para pescar con PBA bag, bueno, con esas bolsitas que hacemos y me ha ido bastante bien, me lo dijiste hace años ya. Hablábamos antes de que el aceite de girasol es bastante, digamos, polivalente y se puede utilizar en diferentes épocas del año. No sé si pasa también con esta salsa de pescado o Con, la recomiendas más para ciertas fechas. a ver, la salsa de pescado tiene su época top con aguas frías. Pongamos desde noviembre hasta marzo. No quiere decir que no lo puedas utilizar durante todo el año. Lo que quiere decir es que es tan soluble en agua que probablemente en verano con agua caliente se disuelva tan rápido que puede que no ejerza el efecto de atracción cuando tú tengas los peces por la zona, ¿vale? Y la época más recomendable por eso es el invierno, pero se puede utilizar durante todo el año, durante todo el año. Ujú. Y en cuanto a cantidades, ¿nos podemos pasar también con esta o no Pues, tanto? pues tiene un elevado contenido en sal. Entonces, lo mismo que se puede aplicar para los aceites, que menos es más, se puede aplicar para estos productos. Hoy en día, Raúl, hay una obsesión por la sal en las semillas, la sal aquí. Sí, la sal en el Y yo PVA esto lo he también. comentado con mucha gente cuando lo echan en el stick mix, digo, no te has parado nunca a analizar lo que tienen los líquidos que has echado ni las harinas que has echado, porque ya tienen suficiente contenido en sal, no hace falta más sal. Como para añadir más. La sal en su cierta y en su justa medida es beneficiosa para las carpas y para el resto de organismos acuáticos. En cantidades excesivas puede ser dañina, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces yo suelo utilizar unos 60 mililitros por kilogramo de stick mix que voy a preparar, ¿de
¿de acuerdo? En los boilies que voy a hidratar, pues depende un poco del tipo de boilie, a lo mejor excedo esa cantidad, pero no suelo pasar de 1 kilo, no suelo pasar de 120 mililitros, no se suele necesitar más cantidad para hidratarlo. A mí me llama la atención lo polivalentes que son estos líquidos, lo cerca que los tenemos de casa y lo baratos que son también. Si te parece, vamos a ver el siguiente. ¿Pasamos al El siguiente? siguiente producto, sí. Bueno, en este caso he traído 2, ¿de acuerdo? El que utiliza el señor Dani Fibras en su vídeo, que es una salsa sriracha, hot chili, y el que utilizo yo, que es el español, que es el piripiri. Piripiri. ¿De acuerdo? Sí, el sí. picante. Porque al final, Raúl, yo no entiendo por qué, y es una cosa que me gustaría saber. En la cultura de Reino Unido tenemos a tantos pescadores que salen con este tipo de productos. Hemos nombrado a Ian Russell, que es una eminencia. Sí. Hemos nombrado a Dani Fibras, que podrá poner el líquido que quiera en su cubo, porque al final es tan famoso que no creo que ninguna marca le negara un líquido, y al final pone estos líquidos, y porque hablaremos más adelante de Adam Penny, y sin embargo en la cultura española yo no he visto a ningún pro que salga con algo que no le patrocine y de lo que no saque interés económico. No lo acabo de entender. Sí, hablábamos antes de comenzar a grabar, de que probablemente la gente, creo que es una clave de esto que estamos grabando, es el preguntarse el por qué funciona algo, el qué tiene ese producto que esté haciendo que yo consiga sacar peces. Tú sí que haces esa reflexión y en base a esa reflexión llegas a productos más económicos y bueno, y de muy fácil acceso. De muy fácil acceso, pero al final todo el mundo lo tiene. Hoy vamos a sacar muchos, en internet hay muchos, se pueden usar sin ningún problema. En este caso, la salsa piripiri, pues todos hemos visto el cañamón preparado con chili, que ha sido famosísimo. Sí. Tenemos muchos boilies que empiezan por hot Paquito, hot Menganito. Sí. Es el chili el que le da ese apellido hot. Entonces, también se utilizaban antiguamente, han caído en el olvido muchos de estos productos que utilizaba la vieja escuela. La gente ya no tiene interés de culturizarse, sino que simplemente es resultados rápidos. Sí. Llegar y tener resultados rápidos. Y no se dan cuenta que cuando tú lees a los antiguos y entiendes el porqué de las cosas es cuando llegan realmente los resultados más rápidos. Entonces, al final, nos encontramos con, por ejemplo, la piripiri, es agua, es piripiri al 32% dentro de los ingredientes. Piripiri es un pimiento picante. Tenemos sal, que es atractiva para los peces. Está en todos los lados la sal, ¿eh? Tenemos correctores de la acidez, ácido acético, ácido láctico, ácido cítrico, esos los dejamos para otro día. Vale, pero sí. te puedo asegurar que algunos de estos le chiflan a la carpa. Tenemos especias, ajo y comino. Yo creo que el ajo, en fin, no tenemos que hablar más. Hay que presentarlo. Y tenemos un colorante que es el extracto de pimentón. Ajá. En fin. Lo tiene todo, ¿no? Robin Red. Lo tiene todo y es muy, muy, muy atractivo. En el caso de la sriracha, pues es chile al 61%, tenemos más que en la española, ¿de acuerdo? Tiene azúcar, que también es atractivo. Tiene sal, que ya hemos hablado de él como atractor. Tiene ajo, ¿vale? Estamos viendo que son primas hermanas. Tiene cítrico y láctico, que lo comparten. Y estos que son unos artistas los chinos y no hay nada donde no le pongan el glutamato. ¿De acuerdo? Pero el glutamato para la carpa puede ser también, o sea, puede tener una influencia en la palatabilidad. Sí. Es estimulante, ¿no? ¿Qué hace el glutamato? La función del glutamato es lo que aquí a mí me hizo mucha gracia cuando llegué aquí a Madrid. En los parques de Madrid le llamaban las enganchinas. La enganchina. Estas patatas fritas tienen enganchina. O sea, la función del glutamato es que cuando tú haces pop ya no hay stop. Ajá. Y ese mismo proceso que se produce en los seres humanos, os aseguro que se produce en los cítricos. Claro, esa era mi pregunta. Si también tiene esa adicción, ese no poder dejar de comer Por supuesto. De hecho, hay productos muy exitosos que los dejaremos para otro momento que producen de forma natural el glutamato. Hemos hablado de la salsa de pescado que producía el ácido butírico de forma natural. Hay otros productos que de forma natural muy exitosos para la pesca, ya lo trataremos otro día, generan el glutamato. Pero el glutamato como tal, hasta que no se come, o sea, hasta que no se come no es adictivo. Se puede detectar, una carpa puede detectar. Bueno, una carpa funciona de una forma diferente. Su sistema
de olfato y de gusto funciona de forma diferente al de un ser humano. O sea, que sería interesante utilizar glutamato para lo que es el cubo de cebado. Es decir, No. Para o Boilies, incluso también. a lo mejor, ¿no? el Una vez que gut- ya se lo ha comido, ya sí va a relacionar eso con el siguiente. Bueno, una vez que lo come, al final lo que tienes, eso se ve potenciado, pero yo no quiero promocionar el glutamato porque es una cosa que en pequeñas cantidades ya es dañino para la salud. Ajá. Entonces estamos hablando en un panorama del carfishing español que si son incapaces de controlar la sal y el aceite de girasol, que tiene unos límites de inclusión muchísimo más grandes, imagínate que ahora desde aquí promocionamos que metan en el stick mix glutamato. No al glutamato. Glutamato no. No. De acuerdo. No al Lo glutamato. tienen ya muchos productos En de forma... en medida. De forma, sí. De medida legal, porque claro. tampoco se puede pasar, imagino. No ya legal, sino en medidas en la cual ejerce un efecto de atracción sin generar un efecto negativo sobre el sistema nervioso de los animales. Volvemos a las salsas. ¿Cómo las utilizamos estas? ¿También cubo de cebado, hidratación de boilies, Yo- food-bait? Yo normalmente las suelo utilizar para preparar boilies. O sea, sabéis que yo hago boilies caseros. Sí. Las incluyo en muchos de mis boilies caseros. ¿De acuerdo? Se pueden utilizar también para preparar cubos de cebado, ¿de acuerdo? Porque la cantidad de sal que llevan y de azúcar las hace aptas para PVA. Y al final, un poquito como los demás, son extremadamente versátiles. A mí no me gustaría decirlo aquí, pero bueno, lo voy a decir ya que estamos sacando tantos secretos. Adelante. Hay escenarios donde unas chufas preparadas con una salsa piripiri o con una sriracha de estas son literalmente mortales. A lo Porque, mejor porque las usas tú solo, pero si las empieza a utilizar mucha gente, bueno, ahí ya entraríamos en otro, entraríamos en tema. otro. Terry Hill, no sé si le he dicho bien el nombre, el gurú de los cebos de dinamite, tiene un artículo muy bueno de cómo aprenden los peces. Entonces, de momento no. Todo lo que tiene el pimiento, en su forma picante o en su forma no picante, Robin Red, chili, es extremadamente atractivo para los peces. Y en su día había muchas empresas que fabricaban las chufas con chili, que esas ya han caído un poco en el olvido. Y la experiencia me ha demostrado que hay escenarios donde el picante, como dicen aquí, es extremadamente versátil. Volvemos al tema de las fechas. Imagino que, según estabas diciendo, su versatilidad también lo podemos utilizar en cualquier época del año. Se puede utilizar en cualquier época del año, ¿de acuerdo? Lo que sucede es que la mayoría de las especies tienen efectos termogénicos, bioactivos. No vamos a entrar en estos nombracos, ¿vale? Vale, Lo cuéntanoslo que así de podemos manera decir es que práctica. cuando las carpas comen este tipo de productos, se les activa la digestión, digieren mejor los alimentos, con lo cual en invierno, que es una época en la que le cuesta muchísimo más al ser un animal de sangre fría digerir los alimentos, nos puede ser de gran utilidad. Ajá. Porque además estos Buena clave productos esa. también son extremadamente versátiles. Pues muchísima información, o sea, y creo que son un montón de consejos muy útiles. Espero que la gente luego pueda y quiera aplicarlos. Pero un momento, vale, ya que has dicho lo de la chufa utilizando este tipo de salsas, entiendo que es después de prepararla, ¿no? Entiendo. No, lo puedes utilizar antes de prepararlo, antes de cocerlo, se lo puedes añadir y ya lo cueces con ello directamente. Ajá, bien, vale. Sin ningún problema. Buen apunte ese, Antonio. Me ha Sí. resultado curioso. En cuanto a cantidades, ¿cuánto nos podemos exceder también? Bueno, imagino que sí, porque Bueno, ya hemos dicho que cuidado con la sal. Bueno, y este tiene glutamato. Nos pasamos de sal, de glutamato, ya la hemos Este liado. producto no tiene tanta cantidad de sal, ¿de acuerdo? Tiene 6,3 gramos por 100. Creo que la otra salsa tenía 21, que es bastante más. Entonces, bueno, cuesta excederse. Pero se pueden utilizar en cantidades de 50, 60 mililitros. Ya son cantidades generosas, ¿eh? Por kilogramo de stick mix o por kilogramo de bolas. Yo vengo utilizándolo cuando preparo las bolas unos 30 mililitros aproximadamente. Ajá, por kilo. Dejan un sabor en el boilie picante, pero sin llegar a ser extremadamente hot. El precio también es... El precio, esta es un pavo en el Mercadona. Viene en 195 mililitros, creo que el litro son 5 pavos. Ya ves. Y esta es un poquito más cara, estos son 225 gramos, no sé, no llega a 3 euros. Creo que el bote de 700 mililitros
5 pavos y medio. Sí. Pero para gastar un bote de ese tamaño tienes que hacer unas sesiones... Ya hay que ir a pescar ya. Sí, hay que ir a pescar, hay que ir a pescar bastante. Muy bien, vamos a ver el siguiente entonces. Vamos a ver el siguiente. Vamos para allá. Antonio, yo estoy flipando, la verdad. De aquí me voy a ir primero a una tienda asiática y luego al Mercadona. Esta no sé si lo metimos o no lo metimos en... Sí. Sí. La teriyaki, sí. Bueno, pues esta va a ser la siguiente a la que le vamos a dar coba. Es la teriyaki. Está un día pasando por el Mercadona. Pues como hemos dicho, al final tiene que tener una base científica que a ti te haga pensar que va a funcionar. Entonces, leyendo los ingredientes, vi salsa de soja. La salsa de soja al final tiene muchos aminoácidos que se generan por la fermentación. Tiene azúcar, que es atractivo. Tiene jarabe de azúcar de caña, que está relacionado con la melaza, con el molasses, que es también muy atractivo para los peces. Tiene especias, que no nos dice cuáles son. Tiene extractos de levadura, famoso marmite, famoso bovril, aminoácidos a tope, glutamato de forma natural, extracto de levadura es igual a glutamato de forma natural, y extracto de especias, que es la forma en la que decimos en los castellanos oleoresinas, porque si pones oleoresinas de una especie, oleoresinas de especias, la gente común se preocuparía. Y si pones extracto de especias, no. Y al final me pareció muy, muy interesante, me pareció que podía ser útil y atractiva. Muy bien. ¿Esta cómo la usamos? Pues yo la he usado para hacer boilies. Ajá. También dentro de la fabricación casera de boilies. Efectivamente, a razón de unos 30 mililitros por kilogramo de base mix. Y la he utilizado también para preparar mis stick mix. ¿De acuerdo? Hemos visto anteriormente un barbo. Ese barbo era el stick mix, simplemente era la bola casera triturada efectivamente, con un... No es el Cruza, es este que le das a la manivelita, tío. El de Ring Monkey, ¿no? Pero no es de Ring Monkey, es de la vieja escuela de Mistral. Pues ya llegué. Fíjate que pensaba yo que Ring Monkey lo había sacado, que habían sido ellos los pioneros. No, Ring Monkey no inventó la rueda. O sea, vez. eso estaba Ni ya... la manivela, ¿no? Ni la manivela, eso estaba ya inventado hace tiempo. Y luego simplemente tenía la salsa piripiri y la salsa teriyaki. Y fue una sesión bastante fructífera y bastante curiosa. Entonces es muy versátil también. A mí me da una sensación, con los líquidos en general de la pesca y con estos también alimenticios, seguramente errónea, pero que cuanto más densos son, peor para el invierno, porque no sé por qué pienso yo que van a tener más dificultad para disolverse. Dime que estoy equivocado y ya está, porque seguramente lo esté. Porque es que, claro, estoy viendo la teriyaki que es un poquito más densa y digo, a lo mejor para el invierno no va tan bien. Bueno, no quiero entrar en la base científica porque no hay que aburrir al personal, pero eso que acabas de decir es la realidad. Eso tiene un motivo científico. Vamos, no sabía. Eso tiene un motivo científico que no vamos a entrar en él, sí. De acuerdo, pero es real. Cuanto más espesa, y ahí está una de las claves, es una salsa, más le va a costar disolverse en el agua. ¿De acuerdo? Y cuanto menos densa, menos espesa es un líquido, menos le va a costar disolverse en el agua. ¿De acuerdo? Así que en invierno imagino que no nos podemos pasar con esta teriyaki. En invierno no te puedes pasar. ¿De acuerdo? Esta salsa es mejor para meses entre calor-frío. Digamos octubre, noviembre, sí. Marzo, abril. Cuando tienes la transición del calor al frío y del frío al calor. ¿Y con qué podemos mezclar esta salsa? ¿Con aceite de girasol, por ejemplo? Para hacerla más líquida. Bueno, el aceite de girasol al final es una cosa que es completamente liposoluble, es un aceite, y le va a costar mucho disolver a este producto, porque este producto tiene muchos compuestos que son sales, que son solubles en agua. Entonces, salvo que tenga una cantidad de emulgente suficiente, va a costar. No quería hablarlo tampoco ni explayarme demasiado en estos temas, pero estos líquidos que son espesos, si los diluyes en agua, de acuerdo, en una cierta cantidad de agua, o en una cantidad de agua glicerina, los podrías utilizar en invierno sin problema.
¿de acuerdo? Pero no nos metamos tampoco en, Vale, en- vale, en vale. camisas de 11 Te iba a varas. preguntar, Antonio, ¿cómo vamos de tiempo para saber cuántos productos va a sacar? Porque Llevamos porque 30 minutos. 30 minutos. Pues ¿Sacamos un par más? Sí, darle, ¿Un par? darle. Venga. Es Vale. interesante, vamos. Yo ¿Cuántos estoy. más? ¿Tienen muchos más? tengo varios más, pero lo que vamos a hacer es sacar uno, ¿de Vale. acuerdo? Más de estos y luego ya si queréis hacerme una pregunta, pues Vale. lo hacéis. Venga. Sacamos el último entonces, ¿no? Ujú. Vamos a sacar mi favorito. Oh, ¿pero para ti o para las carpas? Pues no te voy a engañar, llevo 3 botellas de estas compradas y habré gastado unos 100 mililitros para preparar Stick Mix y el resto pues me lo he mamado yo. No te voy a engañar, Eso ¿sabes? es así, no pasa nada, claro que sí. ¿Qué es? ¿Qué es? A ver. Esto es un licor de chocolate y crema de avellana de un supermercado muy conocido español. Ajá. El Vale. precio, este será un poquillo más caro. a lo Este es mejor. caro, tío. Pero porque la botella también es más grande. Este es caro. Este se va, los 700 mililitros se van a 7 pavos. Sí, bueno, claro, que estamos hablando de que es caro, pero tampoco es súper caro si lo comparamos con otros productos que utilizamos a diario. Si lo En la comparamos pesca. con otros productos que compramos en las tiendas, no Claro. es caro, desde luego. ¿Por qué utilizar este? Pues mira, lo que hemos comentado al principio, que sucede en Reino Unido, de aquí no sucede, yo ya se lo vi a varios pescadores ingleses. Tal vez el más afamado y que más publicidad le ha dado ha sido Adam Penning a través de un vídeo en la pesca en Sí. invierno, en la que directamente coge el Baileys, producto irlandés, y lo que hace es una para el Stick Mix, una para mí, Sí. ¿no? En ese mismo cubo echa también, no lo sé, porque no recuerdo el vídeo bien. Echa también leche condensada, ¿puede ser? Echa también leche condensada. condensada, Pero sí. bueno, no nos vamos a meter No tampoco nos metemos, vale. Entonces- Solo por nombrarlo. Mm. Solo por nombrarlo. Entonces al final sucede una cosa, yo esto ya se lo había visto a otros pescadores ingleses y lo que me has comentado antes. ¿Cómo llegas hasta esto? Pues hasta esto estudias un poco su composición y hombre, tiene azúcares, tiene maltodextrina, que son productos que son atractivos para la carpa, tiene flavor, que en España nosotros no nos encontramos flavor, lo que encuentras es aroma y prácticamente todo tiene aroma. Eso quiere decir que se le han añadido de forma artificial, ¿no? Le han añadido 2 aromas como son el de chocolate y el de avellana que funcionan muy bien. ¿No? Sí, sí. En este caso concreto esta botella no está cogida así al azar, ¿vale? Y luego tienen también caseinatos. Los caseinatos son las proteínas lácteas, pero las proteínas lácteas de las buenas y de las caras, Ajá. ¿de acuerdo? Y por eso estos productos te dicen que no los puedes mezclar con cítricos porque si bajas de pH 5,8, 5,5, coagula la proteína, el Ajá. queso, y ya hemos perdido la parte que nosotros queremos, que es la solubilidad. Queremos que sea muy soluble y los caseinatos tienen que estar por encima de 5,8 para que sean solubles, ¿de acuerdo? Ujú. Para que no se forme el engrudo equivalente al queso, que se corte la leche, que se suele decir, ¿vale? Ajá. Y luego tiene alcohol. Es que claro, sigue, pero ahora vamos ahí. Que eso ya nos va dando pistas, ¿no? Sí. De cuándo utilizarlo. Claro, porque te iba a preguntar cómo usarlo primero y luego cuándo utilizarlo, pero claro, estaba yo pensando, este es un producto también bastante denso y me vas a decir que lo uso en invierno. Y lo uso en invierno. Y lo usas en invierno. Entonces, la gente va a decir, pero antes me ha dicho que lo que eran denso para el invierno no. ¿Este por qué sí? Bueno, este sí, porque al final lo que sucede es que el alcohol favorece que se solubilice en agua fría. Este en concreto tiene un 15%, que no es excesivo, pero si habéis visto, cuando vosotros este producto lo echáis en hielo, se disuelve el hielo, ese tónico está a muy baja temperatura y sin embargo es muy soluble. ¿De acuerdo? Esa va a ser la utilidad fundamental que la fecha fundamental en la que lo voy a utilizar, que es invierno. Lo cual no quiere decir, como hemos dicho anteriormente, que no se puedan utilizar en otras fechas, ¿de acuerdo? O sea que al final los aceites, si está preparado y si es el correcto desde el punto de vista técnico, su mejor época serán los veranos, pero no quiere decir que no lo puedas utilizar en invierno y viceversa. Y en cuanto a la utilidad, ¿cómo utilizas tú este? Porque Adam Penning me parece que lo echa como en un cubo de cebado, de spot, ¿no? Pero no sé si tú le ves alguna utilidad diferente a esa. Yo lo utilizo sobre todo también para recuperar Baileys que se me han quedado un poquito duros, con lo cual los rehidrato, los voy echando pequeñas cantidades de estos líquidos hasta que ya se quedan empapados y se quedan con una textura más o menos blandita.
y cargados de este licor, que en el momento que tocan el agua empiezan a soltar aquellos atractores a tope, ¿de acuerdo? Y Adam lo utiliza en su cubo, que también se puede utilizar y que yo también lo he utilizado alguna vez. Y en cuanto a las cantidades, ¿nos podemos pasar con este? Este sal no tiene. Bueno, este no tiene sal, este es más difícil que te pases, ¿de acuerdo? También lo que hemos hablado, menos es más, tampoco interesan unas cantidades excesivas, con unas cantidades en torno a 40, 50, 60 mililitros ya estás ejerciendo un efecto de atracción importante, no hace falta echar más. Pero digamos que es un producto que si te pasas en cierta medida no sucede nada, ¿de acuerdo? La gente puede estar tranquila, no se van a emborrachar las carpas, ¿sabes? No va a salir una carpa y... No. Cuidado, ¿eh? No. Vale, muy bien. Yo creo que con esto, si no tenemos mucho más tiempo, podemos cerrar lo que es el tema de los líquidos de supermercado. Pero claro, hemos hablado de un montón de líquidos, de sus utilidades, del momento de utilizarlos. Tú, como decía, vienes del supermercado, pero esto significa que hemos cubierto todas nuestras necesidades, es decir, ya no es necesario que vayamos a una tienda de pesca y comprar diferentes líquidos. No. Hay líquidos al final que se utilizan en la pesca que son súper efectivos y atractivos y que no vas a encontrar nunca en un supermercado. O sea, yo te voy a poner un ejemplo. Sí. Ahora este es de la bolsa de la tienda de pesca, este no es de... Esto es un Krill Compound de CC Moore, vieja escuela, ¿de acuerdo? Esto ya no lo busquéis, que no lo hay. Y ¿Lo tienes sin abrir? Lo tengo sin abrir, sí. Lo que pasa que bien conservado, en un ambiente oscuro, con una temperatura baja, que no sea muy caliente. Ajá. Eso no lo vamos a encontrar en un supermercado. Eso no lo vas a encontrar jamás. No hay manera de asemejarse, ¿no? Es un krill hidrolizado que se fabricaba antiguamente de mucha calidad, que ya cuesta verlo, por diferentes motivos, y eso no lo vas a encontrar nunca en un supermercado. Era krilamino. Es Krill Compound. Krill Compound. No, es que está aquí Manu y no sé si se acuerda, pero yo el primer líquido que compré fue ese, pero no era en ese formato. Hicieron un formato un poquito más grande y yo luego lo he pedido a algunas tiendas y no lo tenían. Esto, bueno, juro, ¿a que sí? No vamos a entrar, ya no se fabrica y es muy efectivo. Pero no solo está en ese tipo de productos. Curioso, ¿eh? Porque es que es justo el que utilizábamos en mi pueblo, ¿te acuerdas? Tenemos, sí, por ejemplo, los Flavor, ¿de acuerdo? Que son aromas que se fabrican exclusivamente para la industria de la pesca. Es decir, ellos saben que van dirigidos a los peces, saben que van a utilizarse o pueden utilizarse en boilies que se van a hervir, etcétera, y están preparados para eso. ¿Este de qué es? Esto es Super Sting. No, digo el otro. El flavor. ¿ese? Este es un flavor de caviar. De caviar. Y ese, digamos que no está hecho ni para industria de claro, animales, ni humanos. Esto está preparado para una industria que es la del cebo, la del boil. ¿De acuerdo? Luego tenemos aquí este otro, por ejemplo, que es el Super Sting, ¿de acuerdo? Que es un estimulador del apetito que proviene de la acuicultura y que se ha exportado al car fishing. Claro. Entonces hay ciertos líquidos que al final no nos va a quedar otra que ir a comprar a la tienda de pesca, ¿de acuerdo? Y además yo os puedo decir que por ejemplo, lo que es el krill hidrolizado, que ya no queda mucho de calidad, pero predigeridos de pescado, ciertos extractos de marisco, soy muy seguidor suyo, porque me han demostrado que son muy eficaces a corto plazo y que son capaces de capturarte un pez de 1 kilo o de 25, y tengo que seguir tirando de ellos y tienes que ir a la tienda de pesca. Entiendo que al pele da igual que sea caviar, que sea fresa, que sea kiwi o que sea anchoa, ¿no? Él va buscando una serie de componentes, ¿no? Entiendo. O sea, el sabor es más para nosotros. ¿No? Él busca una serie de compuestos. Al final eso es entrar en el diseño de los flavor, que es algo que necesitaríamos mucho tiempo, pero al final simplemente él lo detecta de una forma diferente a nosotros y lo único que hace es asociarlo al alimento. Los animales nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Entonces estamos diseñados para reconocer alimento. Lo que ha hecho el ser humano es, en cierta forma, imitar ciertos tipos de alimentos, ¿de acuerdo? Y el pez, engañado por el ser humano, cree que ahí hay una cosa que es un alimento, aunque realmente no tiene por qué serlo.
Muy bien, pues yo creo que con esto podemos dar por finalizada esta sección. Muy interesante. ¿Con qué nos quedamos, Antonio? A mí me ha parecido muy interesante el por qué, ¿no? El preguntarse el por qué funciona algo y no simplemente llegar y usarlo porque me ha dicho mi amigo que ha funcionado. Creo que ese concepto es muy importante. A mí me ha interesado el tema de cómo se pueden utilizar los líquidos para preparar las semillas. Y la pregunta que le he hecho, ¿no? Porque me llama mucho la atención, que en realidad lo comentó en el otro programa de semillas, ¿no? De no solo echar los líquidos después de que está cocido, ¿no? Sino antes, ¿no? Para La cocerse posibilidad o incluso para recuperar bolas a lo mejor que están ya un poco... Al final, si tú sabes la composición que tiene el líquido, ¿de acuerdo? Sabes si lo puedes echar antes o después de la cocción. Por ejemplo, la salsa de pescado que tiene aminoácidos, que tiene péptidos, que tiene el butírico, que son moléculas muy, muy simples y cortitas, si tú lo echas antes, no son estables térmicamente, con lo cual cuando lo cuezas lo vas a fastidiar todo. Sin embargo, la mayoría de azúcares, la mayoría de edulcorantes, la mayoría de oleoresinas son estables a la temperatura, con lo cual las puedes añadir antes con la seguridad de que son termoestables y vas a tener el producto con el efecto deseado, que no se te va a descomponer en la cocción. Muy interesante, muy interesante. Muy bien, y yo creo que para acabar esta sección sí que podríamos decir que podemos ir al supermercado y cuando estemos haciendo la compra hacer como 2 carros, ¿no? Uno para la pesca y otro para casa, pero también, como tú decías, no olvidarnos de esas tiendas de pesca que todavía tienen mucho que ofrecernos. Así que muchísimas gracias, David, por esta participación y nada, pues nos vemos en la próxima. Nada, a vosotros por invitarme y animar a los pros de este país a sacar algo que no sea la marca que les patrocina, ¿sabes? Que si lo pueden hacer en Reino Unido se puede hacer en otros países. A continuación vamos a hablar con Miguel Portolés, que nos va a contar un poquito sobre las algas y sobre por qué los peces se mueven en estos entornos. Pero bueno, quería también agradecer a David que nos ha dejado un par de productos del supermercado y que bueno, pues que empezaremos a probar. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Pues ya tenía ganas de que llegáramos aquí a nuestro segundo capítulo de este podcast. Has trabajado un montón, ¿eh? Has estado haciendo ahí bastante trabajo de investigación, ¿no? Sí, la verdad es que cuando llegué, hablaremos después de esta planta invasora, que en estas fechas se ve tanto en muchos ríos y costas marítimas de España, el camalote, el jacinto de agua. Me puse a investigar y la verdad es que daba para un monográfico. O sea, tranquilamente podremos volver otro día sobre él porque hay muchísima información que podemos tratar. Hablaremos luego de él. Vamos a comenzar desde el principio. A mí me preocupa, o bueno, yo me pregunto muchas veces dónde y por qué proliferan las algas en nuestros lagos y en nuestros ríos y sobre todo, cómo sobreviven. Bueno, lo primero vamos a dejar que te haga una puntualización. Tenemos siempre la idea de que todas las... Vamos a ver, iba a decir plantas, que están viviendo bajo el agua son algas. Y tanto en los medios marinos como en los medios de agua dulce hay algas, por supuesto, pero tenemos un componente muy importante de plantas vasculares, que son plantas y no algas. Las plantas se reproducen por flor, tienen unas raíces para tomar del sustrato los nutrientes, han desarrollado unos sistemas de conducción de la savia, han desarrollado también unas células que son los estomas para el intercambio gaseoso, y todas estas son características que no están en las algas. Son seres mucho más primitivos, no tienen unos tejidos diferenciados, pero como son verdes, porque tienen clorofila, porque hacen la fotosíntesis, pues está la confusión de incluir las algas en el reino de las plantas o de llamar algas a todo lo que está bajo el agua. Eso es lo que solemos hacer los pescadores, sí. Entonces aquí en España pues tenemos, en el año 2014 Santos Cirujano hizo una magnífica monografía sobre flora acuática española en el que habla de muchas de las especies que tenemos, incluye también las algas, pero ¿quién no ha visto los ranúnculos
las lenguas de pájaro, esas pequeñas lentejitas de color verde que están tapizando las zonas más tranquilas, los remansos, los recodos, que son las lentejas de agua. ¿Esos son plantas o son algas? Todo eso son plantas. Ostras. Todavía no he mencionado ninguna alga. Tenemos las espigas de agua, que se ven con mucha facilidad en el río Tajo, a su paso por Aranjuez. Son Potamogeton, es el nombre científico. Todo eso son plantas, de la misma forma que en el mar tenemos las grandes praderas de Posidonia, que son plantas fanerógamas, son plantas vasculares, son plantas superiores que secundariamente se han adaptado a vivir de nuevo en el agua. Pero también tenemos algas. También hay una especie que es muy interesante porque ecológicamente tiene un valor muy alto, que es el género Cara. Hay muchas especies en la península ibérica. La más extendida es Cara híspida. Forman, igual que las posidonias en los ambientes marinos, pues forman unas praderas que, aparte de que contribuyen a mantener más limpia y más clara el agua, también, como después veremos, están formando un nicho al que las carpas y en general los peces de ríos y lagos le tienen una gran querencia por la gran cantidad de beneficios que les aportan. Claro, hacia allá es hacia donde vamos a caminar, hacia por qué cuando levantamos un dron, buscamos las carpas, vemos que en esos núcleos de algas o de plantas, ya no me mojo, ¿por qué están tan centradas en esas zonas? ¿Qué tipo de algas son las más comunes aquí en los lagos españoles? Pues mira, aquí sobre todo tenemos principalmente Cara, es el género Cara, forma incluso una división dentro del reino de los protistas, son las carófitas, pero también es muy frecuente que encontremos las que se llaman ovas, que también, al igual que las lentejas de agua, están formando una membrana, una capa que está cubriendo la superficie. En el caso de las lentejas de agua, tú puedes individualizar perfectamente cada individuo. En una uña me podrían caber a mí 5 o 6 ejemplares maduros de lenteja de agua. Pero las ovas, las algas, están creando una superficie gelatinosa en la que ya es muy difícil diferenciar los individuos. Son más grandes, también están en aguas estancadas y, al igual que las lentejas de agua, en las zonas donde el agua corre menos, no es tan cristalina, y asociadas a ellas pues podemos encontrar estos zapateros, estas chinches acuáticas que se desplazan patinando sobre el agua. Los que no vamos a encontrar donde hay una mayor velocidad de agua, pues ahí es donde vamos a encontrar las ovas, que cladófora prolífica, pero vamos, lo dejamos como ova. Vale, sí, muy famosa la ova. Me hace recordar a cuando yo pescaba de pequeño con mi padre y pescábamos con ova, los barbos. Estas son las dos principales que tú comentabas dentro de las algas. Y ahora yo quería preguntarte sobre el camalote, pero claro, creo que en lo poco que llevamos grabado ya he aprendido que el camalote no es un alga. Correcto. El camalote lo vamos a meter dentro de las plantas acuáticas. Es una planta acuática de agua dulce. Claro, pues yo quería preguntarte sobre todo cómo surge y sobre todo cuál es su problemática, ¿no? Porque todos hemos visto, vamos, yo por lo menos lo más cercano que tengo es el Guadiana y hemos visto cómo ha sido un auténtico desastre. Cuéntanos qué podemos apreciar o qué podemos saber de este camalote. Bueno, primero que se dice camalote, que mucha gente lo dice calamote. Eso para empezar. Eso para empezar. Ese problema que tienen los nombres vernáculos, los nombres comunes, que cuando ya se ha popularizado un nombre en una zona y si ellos se entienden llamándole calamote,
realmente A ver cómo no se lo hay quitas. una buena razón para Ujú. decir que ese nombre está equivocado. También se le llama jacinto de agua, también se le llama lirio acuático. Ujú. Lo que es universal, y eso no falla, es su nombre científico, Eichhornia crassipes. Ahí sí que eso ya no admite Dime si ningún no, regionalismo. muchísimo más bonito ese nombre. Por supuesto. Joder, por muchísimo supuesto, más bonito ese que Eichhornia crassipes. camalote. Ya lo sabéis, desde ahora esas plantas que están atascando todos los canales son Eichhornia crassipes. El camalote o jacinto de agua es una planta que proviene de la zona intertropical de América. Su mayor desarrollo lo tuvo en el río Amazonas, en la enorme cuenca del Amazonas, pero como es una planta muy bonita, se utiliza muchísimo en acuarios. Ajá. Haciendo la investigación para preparar esta intervención, me costaba mucho encontrar entradas sobre el jacinto de agua que no fueran asociadas a su valor ornamental para claro. estanques y acuarios. Ajá. Solamente unas poquitas hacían referencia al camalote como planta invasora y dañina. Ujú. ¿Por qué dañina? Bueno, el camalote es una planta que puede presentarse de dos formas: enraizada en el fondo, donde las aguas son más someras, pero también tiene un morfo que es flotante. Emite unas pequeñas raicillas que ya simplemente con eso puede tomar del agua los nutrientes, con lo cual se puede ir a zonas de aguas más profundas, porque como flota no está obligada a tomar los nutrientes del suelo. El camalote forma unas capas muy, muy densas, densísimas. Desaparece, el río desaparece. El río no se ve. Es una Parece locura. que estamos viendo un campo alfombrado con plantas, Totalmente. pero lo que estamos viendo, lo que hay debajo, realmente es un río. La densidad que llegan a formar estas grandes extensiones de camalote acarrean muchos problemas. Por ejemplo, es tan denso la formación del camalote que impide el intercambio gaseoso entre la atmósfera y el agua. Hablábamos el otro día de que las algas, de que las plantas subacuáticas, como fotosintetizadoras que son, liberan oxígeno. Ese oxígeno disuelto en el agua es el que utilizan los peces para respirar, pero la mayor parte del oxígeno liberado por las plantas y algas subacuáticas, afortunadamente para nosotros, se libera a la atmósfera. Se calcula que el 50% del oxígeno que hay en la atmósfera terrestre está producido por la fotosíntesis de los organismos que viven sumergidos, ya en océanos, ya en ríos. Yo le veo una relación directa además esto con la pesca de la carpa. El otro día vimos que en ambientes con menos oxígeno la carpa va a sufrir y por tanto a mayor proliferación de esta planta, menor nivel de oxígeno y por tanto la carpa es probable que huya de estas zonas. Es que siempre que pueda. Ten en cuenta, David, la capa tan densa del camalote está impidiendo que el oxígeno que liberan las plantas se libere a la atmósfera, pero también está impidiendo que el dióxido de carbono atmosférico se transfiera al agua. Sabemos que las plantas fotosintetizadoras necesitan tomar dióxido de carbono para poder llevar a cabo la fotosíntesis. Si no hay dióxido de carbono en el agua, se reduce la capacidad fotosintetizadora de las plantas, por tanto, se libera menos oxígeno, se reduce la cantidad de oxígeno en el agua. Si no hay dióxido de carbono, las plantas son afectadas. O sea, las plantas mueren. Va a afectar las plantas mueren porque claro. no son capaces de elaborar su propio alimento. Si las plantas mueren y disminuye la cantidad de oxígeno, pues todos los peces y otros animales acuáticos que tenemos que toman el oxígeno del agua, pues tampoco tienen para poder respirar. Pero es que además
la capa del camalote también está haciendo de barrera para que no pueda pasar la luz del sol. Otro de los factores que necesitan las plantas para poder hacer la fotosíntesis es la energía que está en los rayos del sol. Si no hay luz, no hay dióxido de carbono, no hay fotosíntesis posible. Todo el ecosistema se ve afectado. Pero no terminan ahí los efectos negativos del camalote. El camalote, como tiene esas hojas tan anchas, sobre todo los morfotipos que son flotantes, tiene lo que se llama una evapotranspiración muy alta. Nosotros sudamos. Los perros sacan la lengua para regular su temperatura corporal. Las plantas, en general, tienen una evapotranspiración, es decir, el agua que les sobra la liberan al medio. La tasa de evapotranspiración del camalote es muy alta. Como su óptimo de reproducción es en los meses de marzo a mayo, más que marzo, abril y mayo, ya se ha reducido el aporte de los ríos por el deshielo de las montañas, con lo cual se está robando agua al lecho acuático que no se está reponiendo, con lo cual es que hay una disminución de la cantidad de agua. El curso del río, claro. No solamente ya del oxígeno ni de otros factores químicos, es que hay menos agua. Son muchos factores entonces los negativos del camalote, y a ese yo me lo llevo a la pesca, le añado la capacidad para pescar. O sea, tú lanzas la caña y va bajando el camalote y se lleva el hilo. O sea que todo lo relacionado con el camalote parece ser negativo. Volviendo a las algas y a las plantas acuáticas, ya espero no equivocarme, ya no voy a decir algas, ya voy a decir algas y plantas acuáticas. ¿Qué aportan al agua? Exactamente oxígeno, ¿no? Como tú decías. ¿Cómo se lleva a cabo ese aporte? Sí, las plantas, las algas, al ser organismos que realizan la fotosíntesis, durante el día toman dióxido de carbono y liberan oxígeno. Durante la noche hacen el proceso contrario. Ajá. Esto es muy interesante también para la pesca. Es que la fotosíntesis es un proceso que necesita el aporte energético que está en la luz solar. De noche no hay luz. Por tanto, de noche no se puede llevar a cabo ese proceso bioquímico que es la fotosíntesis. Entonces, durante las noches, las plantas y las algas respiran como nosotros. Toman oxígeno y liberan dióxido de carbono. El proceso es justamente el contrario que durante las horas del día. Entonces, existe el mito de que no puedes dormir en una habitación si tienes una planta, porque la planta te va a robar el oxígeno, pero yo he dormido 15 años con mis 2 hermanos en la habitación y ninguno de los 3 murió por asfixia nunca jamás. O sea que es cierto que si le metes una planta ya, bueno. Eso, igual nunca hicimos la prueba, no nos atrevimos. 3 personas y la planta igual hubiéramos palmado alguno. Pero se invierte el proceso. ¿Influye también en este proceso la temperatura del agua? Sí, claro. La temperatura del agua, hablábamos el otro día de la solubilidad del oxígeno, de la cantidad máxima de partes por millón que puede haber, y veíamos que cuanto más fría es el agua, mayor es la solubilidad del oxígeno y por tanto tenemos una mayor concentración. En aguas más cálidas, que podemos encontrar en los cursos medio y bajos de los ríos, las concentraciones de oxígeno son menores. Por eso, ¿qué peces encontramos en las partes altas del río? Los salmónidos, los que necesitan tener un agua muy limpia y con una alta concentración de oxígeno. Cuando las aguas ya vienen remansadas a partir del curso medio y ya por supuesto la desembocadura, son aguas con una temperatura sensiblemente mayor que en las torrenteras de cabeza de la cuenca, y ahí encontramos
los ciprínidos. Ujú. Unos peces que necesitan unas temperaturas más cálidas y que no son tan exigentes a la hora de buscar una concentración de oxígeno en el agua. Ujú. Ahora que ya nos hemos situado un poco entre por qué proliferan, cómo se reproducen, hemos hablado sobre todo de este intercambio gaseoso, lo que nos interesa también saber es por qué las carpas se mueven cerca de estas zonas de tanto de algas como de plantas acuáticas. Una teoría dice que es que les sirve de protección. No sé si tú estás de acuerdo en esto. Sí, realmente los lechos de los ríos y de los lagos que tienen unas buenas praderas de vegetación aportan muchísimo para la fauna ictiológica. Y no solamente ictiológica, también para todos los demás peces que comparten el ecosistema. El primero es que es un buen refugio contra los depredadores. Es más difícil ver a un animal que está escondido en el fondo cenagoso entre las plantas y las algas que ver a un pez que está nadando libremente. Ujú. También cuando las hembras depositan los huevos en las plantas, pues están más a salvo de los depredadores. Por eso te quería preguntar también por la freza. Es algo clave, ¿no? En relación a estas algas y a estas plantas Sí, acuáticas. sí, absolutamente. Y además es, es que la naturaleza es maravillosa. Cuando ocurre la freza de las carpas y en general de las especies piscícolas de aguas más tranquilas, ocurre en primavera. ¿Qué ocurre en primavera? Es cuando es la eclosión de la vida. Después del invierno suben las temperaturas y es cuando empiezan a florecer las plantas, es cuando nacen los insectos. Entonces hay una evolución paralela y las carpas esperan al momento en que vuelven otra vez a florecer en toda su magnificencia esas plantas, y ahí es donde las hembras, pueden depositar los huevos que después fecundarán los machos, es donde pueden quedar también protegidos una vez que ya están los huevos fecundados para comenzar el desarrollo embrionario. Fíjate que Y yo pensaba que era, perdona que te corte, Miguel, pensaba que era simplemente por un tema de adherencia, ¿no? Que a lo mejor los huevos se podían adherir mejor a zonas con plantas, claro, pero sin embargo tú también dices que es por tema de protección de estos mismos huevos. sí, sí, por supuesto. Ten en cuenta, una, una carpa deposita miles de huevos. Las carpas son lo que se llama en ecología unos animales estrategas de la R. Este es un concepto que Wilson y MacArthur introdujeron en 1970. Hay animales que, para garantizar una siguiente generación, para perpetuar la especie, eligen la estrategia de, con muy pocos cuidados parentales, liberar miles de huevos. Por probabilidad, alguno Sí, sobrevivirá. sí, claro. Nosotros, mamíferos, utilizamos la estrategia contraria. Somos estrategas de la K. Tenemos una cría o dos a la que prodigamos unos cuidados hasta el límite durante mucho tiempo. Son dos estrategias, dos formas de asegurarte que vas a tener al final una descendencia. De los miles de huevos, la probabilidad de supervivencia es mínima. Pero si has puesto más de 100.000 huevos, con Pues que un 1% sobrevivan, ni pues tan ya mal. estás viendo que va a haber ahí 1000 carpas. Ni tan mal. En cuanto a la alimentación, porque esto se habla mucho también bueno, pues en círculos de pescadores, ¿no? Cuando están ahí hemos dicho que les sirve de protección, hemos hablado de la freza, pero también están relacionadas estas zonas de algas y de plantas acuáticas con la alimentación de la carpa, es decir, eh,
¿Se pueden alimentar de estas propias algas o de otros microorganismos Sí, que haya sí, por alrededor? supuesto. La asociación entre los peces y la vegetación acuática es imprescindible para el mantenimiento del ecosistema. Las carpas, concretamente, son omnívoras. Comen tanto plantas, vegetales, algas, como animales. Entonces, las propias algas ya son una fuente de alimento para las carpas. Pero es que además, al amparo de esa protección que decíamos que, Sí. que dan estos nichos de plantas y de algas, pues ahí crecen caracoles de agua, ahí crecen camarones de río, ahí hay un montón de insectos, Estamos viendo esa imagen, ¿no? tenemos las pulgas de agua, tenemos también incluso los cangrejos de río, ya Sí. sean autóctonos o ya sean los invasores, Ujú. pues también Sí. tienen esa querencia, porque también ellos se esconden ahí de sus depredadores. También tenemos ahí un famoso crustáceo muy pequeñito de color rosa, que es Artemia salina, que es el que da su coloración tan bonita de color rosa a los flamencos. Sí. Bueno, pues las carpas tampoco le hacen ascos a Artemia salina. Tenemos insectos adultos, insectos en el estado de larva, las ninfas de las libélulas, los escarabajos nadadores, las mismas chinches de agua que antes mencionábamos. Todos estos invertebrados buscan el refugio que les ofrecen las plantas para buscar comida y para evitar ellos ser comidos. Como están todos ahí, pues es un supermercado estupendo para la carpa. Justo hablando de supermercados y de alimentación que hablábamos con David, te quería preguntar, Miguel, ¿hasta qué punto puede influir lo que come un pez en su pigmentación? Es decir, hay una, no sé si es leyenda o es real, pero bueno, ya que hemos nombrado el cangrejo y demás, Sí, de que si una carpa come mucho cangrejo, se le pone pues, un color más rojizo, más anaranjado, sobre todo en las aletas traseras y en la zona de la tripa y demás. ¿Puede ser real? Sí. El ejemplo más bueno de esto no lo tenemos en concreto con las carpas, pero sí lo tenemos con los flamencos. Justo, por eso te preguntaba. Los flamencos, cuando son crías, todavía, cuando son pollos, todavía no han incorporado a su dieta este artrópodo que es la Artemia salina. Por tanto, ¿de qué color son las crías de los flamencos? De color gris, de color blanco. A medida que maduran y comienzan a tener ya la dieta definitiva, es cuando empiezan a comer Artemia salina y es cuando el plumaje empieza a adquirir esos tonos rosas tan bonitos. Sí, incluso el olor. Muchas veces lo que ellos puedan comer, también cuando nosotros tengamos el pez, puede hacer que una misma especie, distintos ejemplares tengan distinto olor dependiendo de lo que han comido. Pero ¿y por qué a nosotros no? O sea, ¿nosotros lo que nos alimentamos también nos afecta a la pigmentación de la piel? Nosotros es que tenemos una alimentación muchísimo más variada. Una cosa es que las carpas sean omnívoras, pero no por eso dejan de tener una alimentación estenoica. Que va a depender también del entorno en el que esté, ¿no? No se va a alimentar igual una carpa que viva en un río que sea muy rico en almejas de río o en estos cangrejos que tú decías, que una carpa que viva en un embalse súper grande en el que a lo mejor la población de cangrejo no sea tan grande, ¿no? Los seres vivos saben perfectamente cómo adaptarse en cada momento a las condiciones ecológicas en las que se encuentran inmersos. Entonces, comerán lo que haya. Es una gran ventaja que tienen los animales omnívoros. Nosotros comemos mucho material procesado, comemos pasta, comemos carne, comemos pescado, comemos huevos, comemos leche. No tenemos en nuestra dieta un producto que digamos es que la gran mayoría de lo que nosotros ingerimos
es este producto, sino que por esa variación pues no nos afecta tanto, pero en cualquier caso hay otro asunto, y es que nosotros, como animales que vivimos fuera del agua, hemos desarrollado una pigmentación para defendernos contra las radiaciones solares que puedan ser malignas. La melanina que nosotros tenemos, las razas humanas que viven en las zonas subsaharianas, en el África, tienen la piel negra. Los esquimales, los escandinavos, que apenas reciben luz del sol, no gastan la energía en crear melanina. Es decir, nosotros nos hemos adaptado a un factor más importante que es la alimentación, que es la exposición directa a los rayos del sol, y eso prima sobre la coloración que nosotros podamos tener por la dieta. Muy interesante, ¿no? O sea, que sí que es real que la alimentación influye en el color de la carpa, ¿no? Si come mucho cangrejo y demás. Sí. Y es una manera también de adaptarse al medio, luego cómo va evolucionando, ¿no? Luego vamos a hablar del tema de las escamas y demás, que va a hablar Raúl de lo que son las carpas cuero y demás, que también yo creo que tiene cierta posibilidad de que sea también algo evolutivo, ¿no? De alguna manera, el que tenga o no tenga escamas una carpa, o tenga más o tenga menos, puede tener a lo mejor cierta parte evolutiva, ¿no? Sin ninguna duda, cualquier carácter que nosotros podamos ver en un ser vivo, me da igual el que sea, es el fruto de millones de años de evolución. En la naturaleza, todos los sistemas tienden a utilizar la menor cantidad de energía posible. Si las condiciones del medio hacen que tener el cuerpo cubierto de escamas sea realmente algo superfluo, ¿para qué voy a gastar energía en crear escamas si no las necesito? Absolutamente cualquier carácter que nosotros podamos ver en cualquier ser vivo es el resultado de millones de años de evolución y de adaptación al medio en el que vive. Hemos estado hablando, por tanto, de protección, hemos estado hablando del oxígeno, de la época de la freza, y también hemos hablado ahora de esa nutrición de la Pero carpa. hay más. Pero hay más. Todavía hay más. Las masas de vegetación subacuática también aporta a los animales una defensa contra las corrientes. Ajá. Insisto, el gasto superfluo de energía es absolutamente incompatible con la vida. Un animal que viva entre las plantas del fondo no tiene que hacer frente a unas corrientes tan grandes como las que hay, pues a lo mejor un par de metros más arriba. Eso también nos da una pista de que a lo mejor en ríos con bastante corriente, si encontramos un alguero muy grande, puede que las carpas estén refugiadas detrás de ese alguero, descansando un poco. Por supuesto, que yo eso lo he visto muchas veces en ríos aquí en Madrid, que están detrás de una piedra o de un alga, salen, comen y vuelven a entrar. Es una zona muy querenciosa. La piedra, la masa de vegetación les está haciendo de barrera, está frenando la corriente, con lo cual ellos no tienen que dedicar tantos recursos energéticos simplemente a mantenerse. Lo necesitan para aparearse, lo necesitan para buscar la comida de forma activa, necesitan esa energía para realizar la digestión y sus procesos metabólicos. Si encima tienen que utilizar parte de su energía en luchar contra la fuerza del río, entonces ya no estarían siendo energéticamente eficientes. No son tontas y se esconden donde saben que las corrientes no van a ser tan fuertes. O sea, por un lado, perdona que interrumpa, Dale. Estamos viendo que las algas tienen como un montón de funciones. Y no hemos terminado, que hay más. Claro. Vale, pues entonces no voy a hacer spoiler, no va a ser que lo digas. Te voy a dejar que sigas hablando. Yo solamente quería comentar una cosa y ya para finalizar. Es común en invierno, fíjate que en invierno, aguas someras, puedes pensar, la carpa no va a ir a ese lugar porque necesita regular su temperatura, quizás a mayor
profundidad puede regularla más fácilmente. Sin embargo, cuando estamos en una época como ahora en invierno, en la que hay bastante sol, sobre todo en Madrid, que es donde vivimos, podemos ver a las carpas visitar zonas más someras, pero que también hay bastantes algas. No sé si eso les puede ayudar un poco a esa regulación térmica. Hombre, también ese es otro de los factores, por eso decía Antonio que no habíamos terminado todavía de ver las ventajas que la vegetación subacuática facilita a las carpas y a otros animales. Los peces son animales de sangre fría, por tanto, dependen de la temperatura a la que se encuentre el agua. A esa misma temperatura es la que va a estar su cuerpo. Entonces, en donde tenemos el agua del río corriendo libremente, la temperatura es más frío. Las masas de vegetación frenan. Aparte, estamos cerca del río, ya tenemos cerca del lecho del río, tenemos un fenómeno mecánico de rozamiento. El agua ya corre más despacio cerca del lecho del río. Si encima añadimos ahí esas masas de vegetación, todavía va a ir más despacio. Podemos tener una diferencia de algún metro por segundo entre a qué velocidad se mueve el agua justo en el lecho del río o 3 metros más arriba. Cuanto más rápido vaya, más frío, más cerca del suelo, la temperatura es más caliente. También por eso le tienen querencia los peces. Sí, esto yo en ríos lo he observado, pero sobre todo lo he observado en embalses y en invierno, ¿no? Que hay mucha gente que bueno, pues apuesta por zonas con mayor profundidad, porque es cierto que los peces suelen estar por ahí, pero claro, las 3, las 4 de la tarde en Madrid pegando un buen sol, aunque fuera haga 9 grados, y te encuentras a los peces en ciertas orillas con bastante vegetación porque están guardando Claro, ese calorcito, sí. claro. Pero Muy interesante. además, las plantas son las que generan el oxígeno que los peces respiran. Es mucho más fácil, requiere menos energía respirar, tomar el oxígeno disuelto que en la propia fábrica de oxígeno. Si estoy entre las plantas, que son las que están liberando el oxígeno, aquí lo tengo en una buena concentración, me requiere menos trabajo abrir la boca, tragar agua, con más oxígeno, que si me alejo de las plantas a una zona en la que ya esa concentración de oxígeno no es tan grande. Pues todo va cobrando una lógica, ¿no? Sí, Realmente. O sea, todo tiene sentido. Todas las funciones, ¿no? Que comenta. Perdona que se me va la cámara. Que comenta Miguel, claro, si lo piensas, hay lugares descontrolados, con algas descontroladas, que entiendo que tiene que ver con esos fertilizantes que todavía no hemos hablado de ellos. No sé si vamos a hablar en este capítulo, pero bueno, creo que es interesante también hablar del tema de cómo impactan todos esos productos que acaban en los ríos, ¿no? Pero sobre todo lugares sanos, con algas sanas, con unas... La mayoría de las algas que hay, si te fijas, claro, cuando lo ha dicho tiene lógica, ¿no? Todas las algas que ha comentado antes de la chara y todas estas, realmente son las que te encuentras en Buendía y sobre todo en un lugar icónico, ¿no? Sí. De peces sanos y de algas sanas y de aguas sanas y limpias, que es Ruidera, ¿no? Las lagunas de Ruidera. Y no solo eso, con grandes ejemplares. O sea, realmente, claro, tiene una lógica, ¿no? Primero, de cara a la supervivencia de los peces. Aguas limpias, más fácil que sobrevivan los huevos, porque entiendo muchas algas. A lo mejor si solo hay una mata de algas, es más fácil localizar a dónde van a estar las huevas y las crías para los depredadores, si solo hay una zona con algas. Pero claro, al haber tanta alga, entiendo que también aumenta la probabilidad de que sobrevivan, ¿no? Y luego también ese como escondite, ¿no? Ese cobijo de cara a los depredadores. Sí. Y a eso súmale la alimentación. Más alimento, menos corriente, es decir, menos gasto de energía, más acumulación de energía, podemos decir, ¿no? Que es, por consecuencia, peces más grandes. ¿Puede ser esto que digo?
lógico, cierto. Claro. Absoluto. Claro, o sea, eso es la evolución de un ecosistema sano. Un ecosistema, sí, se caracteriza por los seres vivos que viven en él, pero eso es casi secundario. Más importante son las relaciones energéticas que nosotros podemos encontrar ahí. Entonces, absolutamente todo está interrelacionado. Cara, las carófitas, cara híspida, que están en una muy buena representación en las lagunas de Ruidera, pues son plantas que ahora ya están protegidas por ley, ya hay legislación sobre ello. Una laguna en la que nosotros encontremos una buena pradera de cara va a tener unas aguas mucho más cristalinas, va a estar mucho más limpia, va a tener una concentración de nutrientes menor de cara a evitar un fenómeno realmente preocupante que es la eutrofización. Cuando tenemos un exceso de nutrientes, de fósforo, de nitrógeno en las aguas, es cuando puede producirse una explosión de algas microscópicas, de fitoplancton, que realmente acaben por asfixiar a ese medio, por consumir todo el oxígeno que hay, y es entonces los ríos, los lagos eutrofizados acaban de dar el primer paso hacia su desaparición, hacia su muerte, como buen lugar para albergar una biocenosis, para albergar un ecosistema viable. Muy bien, pues yo creo que, hilando un poco también con lo que decía David, nos hemos preguntado el porqué de esta aparición de las carpas siempre alrededor de las algas. Gracias también por hacernos reflexionar sobre toda esa localización, todo ese oxígeno, esa alimentación. Y bueno, creo que en relación a esta pregunta de por qué, nuestros espectadores creo que también deberían, pues eso, mandarnos cualquier tipo de pregunta que creáis que podemos resolver, sobre todo con la ayuda de Miguel. Muchísimas gracias, Miguel, por haber estado y por siempre dar este toque científico que muchas veces a nosotros nos falta. Muchas gracias. Es un placer para mí, sobre todo, acercarme de forma científica a un mundo con el que no estoy tan familiarizado. Cuando yo era pequeñito yo pescaba mucho con mi tío Fernando, pero de eso hace muchos años. No, Bueno. no me es ajeno por completo, pero me gusta poder aportar esta visión científica a algo a lo que yo le tengo tanto cariño como es a la pesca. Muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias a ti, Miguel. Riders on the storm. Bueno, pues para finalizar, me gustaría tocar un tema que yo creo que ha sido discusión en muchas ocasiones entre compañeros de orilla, ¿no? Y es el tema de qué es una carpa cuero. Y me gustaría comenzar así, Antonio, ¿qué es una carpa cuero para ti? ¿Tú qué crees? Vale, Te acabo de meter en el lío. No, claro, dice para mí porque, claro, luego vas a explicar tú lo que es. Luego voy a explicar lo que es. Sí, Vale. lo voy a explicar. Me entiendo una carpa cuero, una carpa sin escamas o con muy pocas escamas, por decir menos de una mano, ¿no? Menos de los dedos de una mano. Menos de 5. Bueno, a ver, sí que me gustaría aclarar que voy a hablar de lo que es una carpa cuero, según Simon Scott, que como todos sabemos, bueno, pues es una persona que se dedica a la cría de la carpa en Inglaterra, y bueno, pues en general él habla de genéticamente lo que es una carpa cuero, ¿no? Entonces, creo que hay que empezar a diferenciar lo que para un pescador es una carpa cuero, que como tú decías es una carpa que simplemente tiene 3 o 4 escamas, y lo que realmente genéticamente es una carpa cuero. Yo la última discusión que tuve sobre esto fue con Edu, porque estábamos pescando en Luxemburgo, y le dije, mira, yo la verdad que en este escenario con sacar una carpa cuero de 10-12 kilos estaría más que contento. Y me dijo, pero si aquí no hay carpas cuero, prácticamente hay muy pocas carpas cuero. Pon la foto, Manu. A la hora o a las 2 horas de tener esta conversación, pica este pez. Y surge, obviamente, la conversación. ¿Es una carpa cuero? Yo creo ¿No que es una carpa cuero? Yo creo que es una carpa cuero. O sea, no veo escamas. Tiene muy pocas escamas, tiene algunas, creo, ahí en la cola.
me parece que tiene alguna. Creo que tiene alguna un poquito arriba, cerca de la aleta dorsal. Y esta es muy importante, justo detrás de las agallas, Cierto. ahí hay una Ahí hay muy algo, ¿no? pequeñita. Ahí hay algo. Ahí hay una muy pequeñita y puede ser la clave, porque, a ver, Simon Scott dice que físicamente las carpas cuero tienen 2 o 3 escamas, ¿vale? Eso, para empezar, podría ser una carpa cuero. Pero genéticamente, y aquí viene lo gordo, antes de comentar esto, te querría preguntar a ti, Antonio. ¿Tú crees que puede salir, dos carpas royales frezan juntas, surge el amor y tienen Surge el amor. tienen alegría? Bueno, surge, Sí, no. surge el amor más primitivo, sería Sí, ese. absoluto. ¿Crees que de 2 carpas royales puede salir una común, por ejemplo? A ver, es que yo pienso, bueno, o sea, es el tema de lo que hablábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Sí que es como con los ojos de los humanos, ¿no? Que sí que pues tu padre tiene los ojos marrones, tu madre también, y de repente el hijo o la hija se le con los ojos azules, ¿no? O sea, realmente existen esos genes de antecesores, ¿no? Entonces, bueno, me preguntas si por no irme, por dos carpas royales. royales. ¿De 2 royales puede salir una común? Esa es la pregunta. Una común. Hombre, sí, yo creo que sí. Si sus antecesores, un antecesor no muy lejano, es una carpa común, no sé, o sea, son de la misma, entiendo que son de la misma especie, ¿no? Sí. No sé, ilumíname, dímelo. Bueno, pues yo te comento. Según Simon Scott, este hombre de Corda que hablábamos, que tiene un montón de piscifactorías allí y él comercializa estas carpas, para que se dé una carpa cuero genéticamente llamada cuero, tienen que reproducirse 2 carpas lineales. Un macho de lineal What? y una hembra de lineal. Pero una lineal es una carpa cuero. No, una lineal es una carpa O sea, que vale, es una carpa royal, vale, es vale, una carpa royal, royal, sí. sí, Bueno, vale. lo explico. Una carpa lineal es una carpa royal que tiene toda una línea de escamas perfectamente definidas desde la galla hasta la cola. Bien, de estos 2 peces, porque ellos los seleccionan, ¿no? Lo meten en un cubo y hace que se reproduzcan. Básicamente le sacan el semen al macho y le sacan las huevas a la hembra y hacen que se fecunden estos huevos. De ahí sale exactamente estos porcentajes: 25% de comunes, 25% de lineales, 25% de royales normales y 25% de cuero. Estas son las únicas cuero que Simon Scott reconoce como cuero totales, es decir, como esto es una cuero, ¿no? No sé, ¿cómo te has quedado, Antonio? No entiendo nada, o sea... vale, pero entonces una cuero como tal es una carpa que no tiene escamas. Ahora vamos a la parte física, porque claro, Simon Scott dice que tienen que ser de un macho lineal y de una hembra lineal, y por tanto, si pensamos en esto, ¿cómo de difícil es que esto ocurra en la naturaleza? Es bastante complicado, es bastante complicado que esto ocurra. Importante, y vamos a lo de las escamas, para poder reconocerla. Hemos sacado una carpa, la tenemos en la moqueta. ¿Cómo sé? Obviamente no le podemos preguntar si sus padres eran lineales, ¿sabes? No, eso no va a poder ser. Vale. Tenemos que fijarnos, en primer lugar, en las escamas. Si tiene escamas al lado, esas típicas escamas que tienen las royales detrás de las branquias, eso no es una cuero, según Simon Scott. Puede tener algunas, no muchas, en plan 4 o 5, en la zona de la cola, al final de la cola. Y puede tener algunas también en la parte de arriba. O sea, eso permitido. Eso permitido, eso sí podría ser. Ahora, otras características físicas que él reconoce son una aleta dorsal puntiaguda, ¿vale? Bastante más puntiaguda de lo normal. Y algo que me ha llamado mucho la atención, en la aleta anal, que justo ahí en la foto no se ve muy bien porque yo la estoy bueno, pues está recogida un poco. Si tú extiendes esa aleta anal, se ven, seguramente lo habréis visto, como rayos óseos, ¿no? Como unos huesecillos pequeños. Bueno, pues si tiene 3 o 4 rayos óseos, esto sí es una carpa cuero. Si no, no. Si tiene más, no. O sea, estas son algunas de las características físicas
Y si quieres te comento algunas de las curiosidades de estas carpas cuero. Tío, yo me estoy quedando embobado. ¿Por qué leche no tienen escamas, ¿no? O sea, lo que hablamos antes con Miguel, ¿no? ¿Qué tipo de objetivo evolutivo, no? No lo sé. Yo creo Porque que esto entiendo es, que las es escamas más es- variación genética y O ya sea, está. Una escama entiendo que tendrá, no lo sé, ¿no? Pero varias funciones, ¿no? Yo que sé, que más hidrodinámica, cierta protección ante golpes o ante agentes externos, pero cuero, tío. O sea, Puede ¿qué ser, sentido tiene que tenga? Pero o sea, eso que dices de la protección es interesante y te voy a decir por qué. Porque según las características que te voy a comentar ahora, las carpas cuero, digamos que son un poquito más vulnerables en claro, general. claro, es Y lógico. vas a ver por qué. Simon Scott dice que tienen bastante más dificultad para regenerar las aletas, es decir, ante cualquier daño, Ujú. ataque, golpe, tienen más dificultad, bastante más sobre todo que las comunes. Tienen menos glóbulos rojos y esto tiene una relación directa con el El intercambio oxígeno, de gases, con el oxígeno. Es decir, si tienen menos glóbulos rojos, van a tener más dificultad en ambientes con menos oxígeno. Exactamente. Tienen además también menos glóbulos blancos, es decir, que también es una desventaja ante cualquier infección, ¿no? Ujú. Tienen menos protección. Que es lo que acabas de decir antes, ¿no? Y algo muy importante y que a mí me ha llamado muchísimo la atención es que tienen más dificultad para usar las reservas de grasa durante el invierno. ¿Qué quiere decir? El Que otro. necesitan comer más. Ah, Necesitan comer más en invierno porque no tienen esa capacidad para utilizar sus reservas, no es igual que la de una carpa común. Por tanto, es más probable que saquemos carpas cuero en invierno. ¿Qué te parece, Antonio? ¿Se no, o sea, acabaron las discusiones? No. Siempre va a haber discusiones. Esto es una cuero, esto no es una cuero. yo qué sé qué decirte, tío. En plan, muy difícil que se dé. En la Padre y madre naturaleza. lineal. En la Que naturaleza. ya es raro. Dos lineales. Sí. Que haya dos lineales que se reproduzcan. Bueno, Que se encuentren en la misma recula. Que se encuentren en el mismo alga del amor, ¿no? Claro. Que sobreviva el huevo, ¿no? Lo que hablábamos antes Sí. con Miguel, que no se lo coma nadie por el trayecto. Y luego que se den estas características, ¿no? Que me comentas. Sí. Con todo esto que hemos hablado, ¿tú dirías que esta es una carpa cuero? A ver, tendría que hacer zoom a Italia o más, pero bueno, yo creo que sí, ¿no? O sea, es que es verdad, bueno, hay una detrás de la branquia, ¿no? Que A dices mí esa es la que me la que te descoloca. entristece, ¿no? No sé. No o sea, pasa nada, por para supuesto. mí es un pez especial y es un pez Por bonito para supuesto. mí. Pero más allá de eso, la curiosidad yo creo que siempre va a estar, ¿no? También es bonito, ¿no? Esa discusión con un compañero. ¿Es cuero? No es cuero, tal. Y ahí surgen un montón de cosas. Así Pues- que nada, bueno, con esto quería acabar el podcast. Daros las gracias a todos los que y a todas las que habéis estado atentos. Muy interesante el tema que hemos tratado hoy con Miguel sobre las algas y sobre todas esas funciones que tiene. Y bueno, espectacular lo de los líquidos lo de los líquidos ha sido increíble. Yo creo que debemos no olvidarnos de los productos de grandes marcas, como él ha dicho, pero sí un poco abrir la mente, ¿no? Claro, o sea, al fin y al cabo es materia prima, ¿no? O Sí. sea, todo el mundo va a la misma fuente, ¿no? Sí, y creo que es bonito también para una persona que empieza a pescar y a lo mejor no tenga esos recursos económicos, Literal. que diga, Literal. tío, que he ido a comprar Literal. con mi madre, porque hay gente que es muy joven cuando empieza, y le he dicho, mamá, ¿me puedes comprar por favor una botella de aceite de girasol para mí, por favor? En vez de unas Pringles le pides una botella de girasol. Así que nada, creo que ha quedado bien reflejado ese mensaje que queremos dar, ¿no? De que se nos venden muchas cosas, pero que al final lo importante es preguntarte el por qué funciona y seguir un poco tus instintos. Así que Estoy muy contento, tío, de este proyecto. Este es el tercer capítulo ya. Me estaréis viendo el tercer capítulo. Y bueno, sacamos uno el día 1, otro el día 15 de cada mes. 1, 15, 1, 15. ¿Vale? alternando Social las secciones con entrevistas. con entrevistas. Así que bueno, ya habréis visto el primer social que hablaron del oxígeno y de las semillas y de la nutrición nuestra, de los humanos, que lo tenéis subido en el canal, ¿no? Y luego entrevistamos también a Edu, de John Carr, muy interesante.
Sí. muy emotivo ese viaje que se hizo bajando por Europa. Sí. Y el siguiente capítulo que veréis, ¿Lo decimos o no lo decimos? vamos a decir que son 2 amigos, Son 2 amigos, Zip y Zape. Zip y Zape, y vamos a hablar mucho más allá de la pesca, de un concepto que está muy relacionado y que queremos que no se pierda, como es la amistad. Justo. Así Eso que es. nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias a todos.